Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este nuevo IPA webinar que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje, en el que el tema central es arbitraje en materia de propiedad intelectual. Tengo el placer de anunciarles que tenemos registradas a un total de 498 personas para esta nueva edición del IPA webinar, las cuales se conectan a través de las plataformas Zoom y Facebook. Les recordamos a aquellas personas que se conectan a través de la plataforma de Zoom que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el icono de preguntas y respuestas que aparece en las opciones de Zoom. Y aquellas personas que se conecten a través de la plataforma de Facebook Live pueden dejar sus preguntas y o comentarios como comentario a la transmisión en vivo de la conferencia. El equipo del Instituto Peruano de Arbitraje recogerá sus preguntas y comentarios y se la trasladará a nuestros expositores. También les recuerdo que si por algún motivo no pueden quedarse a ver toda la conferencia o desean acceder a alguna conferencia pasada organizada por el Instituto Peruano de Arbitraje, les recordamos que las conferencias se encuentran grabadas y publicadas en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Como recordarán, el Instituto Peruano de Arbitraje es la institución líder en la región por sus connotados esfuerzos en promover y difundir el arbitraje como mecanismo eficiente y eficaz para la resolución de controversias. El Instituto Peruano de Arbitraje venía organizando conferencias, seminarios y congresos de manera presencial, tanto en Lima como en provincias y en países de la región. Sin embargo, debido a las consecuencias generadas por el COVID-19, el Instituto Peruano de Arbitraje, con la finalidad de continuar con la difusión de las buenas prácticas arbitrales, ha decidido organizar sus actividades académicas de manera virtual. Es así que el Instituto Peruano de Arbitraje decide organizar encuentros entre especialistas denominados los IPA webinars, en los cuales los especialistas conversan y comparten sus experiencias relacionados a temas particulares sobre arbitraje. Es así que llegamos al día de hoy, en el cual en este IPA webinar contamos con la participación de 4 especialistas quienes nos comentarán sobre el arbitraje en materia de propiedad intelectual. Y los procedo a presentar. Contamos con la participación de la doctora Adriana Barrera, quien es fundadora y socia general de Barlau, Barrera y Asociados. Es una reconocida abogada en propiedad intelectual, con más de 23 años de experiencia asesorando a corporaciones globales, elaborando estrategias integrales de protección de marca, litigios y ejecución, competencia desleal, derechos de autor, marcas, protección de datos. Es una reconocida abogada líder es reconocida como una abogada líder por diversos rankings internacionales, entre los cuales resalto Legal 500, Chamber and Partners, Latin Lawyers, Best Lawyers, entre otros. También contamos con la participación del doctor Luis Alonso García Muñoz, quien es socio principal del estudio Checopar asociado a Baker McKenzie, liderando los equipos de propiedad intelectual, comercio internacional y ciencias de la vida. Ha sido viceministro de Comercio Exterior del Perú, liderando los procesos de apertura de mercados con Estados Unidos, Chile, México, Singapur, Canadá, China y la promoción de exportaciones peruanas. Tuvo a su cargo la negociación de la propiedad intelectual en el TLC de Perú con Estados Unidos, así como en negociaciones de la Comunidad Andina, el ALCA y otros foros internacionales. Ha presidido la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Indecopi y ha dirigido las oficinas de marcas y patentes de dicha entidad. Ha sido presidente de la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor. También contamos con la participación de la doctora María Delia Oxley, quien es socia a cargo de las áreas de propiedad intelectual, protección al consumidor y competencia del estudio CMS Grau. Es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, España. Finalmente, contamos con la participación de la doctora Rosa Bueno de Lercari, quien es socia fundadora de Bueno Lercari Consultores, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, experta en Derecho de la Competencia, Compliance y Arbitraje. Desde el 2017 preside el Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima
y lideró los equipos de diseño e implementó el Faro de Transparencia, información sobre arbitrajes concluidos, sobre una moderna y única plataforma digital. Asimismo, es profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad del Pacífico. Estos son los 4 especialistas que nos acompañan en la mañana y a nombre del Instituto Peruano de Arbitraje les agradecemos su participación en este IPA webinar sobre arbitraje en materia de propiedad intelectual. A continuación, le vamos a ceder el uso de la palabra a la doctora Rosa Bueno para que nos comente sobre las ventajas de acudir al arbitraje y por qué no acudir a arbitraje en controversias relacionadas sobre propiedad intelectual. Adelante, doctora Rosa Bueno. Su audio está apagado, doctora. Hola, José. Muchas gracias. Quiero agradecer ante todo un minutito. No sé si me escuchan, he tenido un problema técnico, déjenme ver cómo lo soluciono. Sí la escuchamos bien, doctora. ¿Y se ve también? Pero sí, no, también. Se me ha complicado aquí para la pantalla general, no. A ver, ¿qué pasó? Dame un minutito. Cierra, cuidado. Ok, ya volví, disculpen. Bueno, ahora sí, José, quisiera agradecer al IPA por darme la oportunidad de estar con ustedes esta mañana, compartiendo panel con colegas y amigos muy queridos, para tratar sobre un tema súper interesante que es el arbitraje en la propiedad intelectual. Antes de tratar el tema específico del arbitraje en propiedad intelectual, yo quería hacer una referencia al tema del arbitraje y el rol tan importante que está jugando en nuestro papel en la administración de justicia. Y para ello les voy a compartir algunas cifras. ¿Cómo está el Poder Judicial en el Perú? Como ustedes saben, el Perú inició una serie de reformas estructurales. Muchas han tenido gran éxito y han permitido el desarrollo de nuestro país en los últimos años. Sin embargo, la reforma específica del Poder Judicial es una que se quedó en el tintero, que no se emprendió. Eso significa que el día de hoy, por ejemplo, tenemos, el Poder Judicial recibe aproximadamente 1.500.000 casos al año. Esos casos se suman al 1.600.000 que ya vienen arrastrando. La carga del Poder Judicial es de más de 3 millones de expedientes. En cuanto a rapidez y celeridad, el procedimiento que corre más rápido en el Poder Judicial, que es el laboral, demora 16 meses mínimo en resolverse. Hablamos de más de un año. Pero lo que es peor y más triste es que de cada 10 peruanos, 6 piensan que los jueces son en su mayoría corruptos, y esta es información que nos da Transparencia Internacional. Esto evidentemente nos lleva a entender que el Poder Judicial en el Perú no está dando la respuesta que se necesita para atender los procesos que se van generando en el entorno de negocios y en las otras situaciones judiciales. Para el bicentenario, calculan que la carga procesal superará 4 millones de expedientes. Esta data se trabajó para finales del año pasado. Esta data no cuenta todo el embalse de procesos judiciales que se están dando por el tema de la pandemia. O sea que para el bicentenario, que es el próximo año, ya no estaremos hablando de 4 millones de expedientes sin resolver, sino probablemente de muchos más. De esos expedientes sin resolver, una parte importante, qué duda cabe, van a ser procesos de acciones contenciosas administrativas que van a iniciar los administrados si no se encontraran de acuerdo con las resoluciones que da la administración, el INDECOPI, respecto a temas de propiedad intelectual. Entonces sí es importante el contexto, ¿no?, del Poder Judicial y la capacidad que tiene el Poder Judicial de absorber controversias y sobre todo controversias especializadas,
para resolver estos temas, ¿no? Entonces, tenemos un panorama que se ve desalentador en la administración de justicia. Sin embargo, no todos son malas noticias. Explorando el Doing Business, ustedes saben, el Doing Business es un ranking que mide el clima de negocios en los países, encontramos, y a mí siempre me llamó la atención este indicador, y lo tenía ahí dando vueltas hasta que decidí revisar qué contenía el indicador, ¿no? Y según el Doing Business, el Perú está en el puesto 70 de 190 países en materia de cumplimiento de contratos. Nada mal, estamos casi en el tercio superior. Y no solamente cumplimos con nuestros contratos, sino que los resolvemos, los conflictos que hubieran sobre ellos, en un tiempo bastante corto, 426 días, y el promedio de Latinoamérica es de 768. O sea, cumplimos los contratos y lo hacemos de manera eficiente y de manera rápida. ¿Y esto por qué es? Acabamos de ver que el Poder Judicial realmente está colapsando. Bueno, esto se debe a que el Perú es un país que usa intensivamente el arbitraje. Cuando analizamos el concepto de cumplimiento de contratos, encontramos que lo que mide el Doing Business aquí es el uso de soluciones alternativas de conflictos. Es el uso también de tribunales especializados, y en ambos el Perú cumple. Entonces, si bien tenemos una situación general de justicia complicada, el Perú ha encontrado en el arbitraje una solución eficiente, una solución que permite que nuestros inversionistas vean el Perú como una plaza adecuada para realizar sus negocios, porque los contratos se cumplen o se van a hacer cumplir a través de estas alternativas de conflictos, ¿no? Estas soluciones de conflictos. ¿Qué es lo que ha aportado el arbitraje? Porque sin duda es el arbitraje el que ha permitido esta calificación. Bueno, esta es data de la Cámara de Comercio de Lima, como les comentaba José, y yo he sido presidenta del Consejo Superior de Arbitraje y he estado incorporada en el Consejo por 10 años. He visto mucho y he visto cómo se ha fortalecido y desarrollado el arbitraje en el Perú. Esta información es del año 2012 a la fecha. Del 97% de casos concluidos en el Centro de Arbitraje de la Cámara, el 97% se resolvió antes de los 12 meses. También hemos sido testigos de que las instituciones privadas que administran arbitrajes han hecho esfuerzos grandes en transparencia, acceso a la información, información sobre árbitros, tribunales, sobre laudos. Se ha querido dar transparencia al mercado, otorgarle a los actores herramientas para que puedan hacer decisiones adecuadas en la elección de sus árbitros, evitar los conflictos de interés y mantener estándares éticos y profesionales altos. Esto es importante. Con lo que les acabo de señalar, entendemos que el arbitraje ha sido una herramienta fundamental para la administración de justicias y realización de negocios en el Perú. Y esto empezó en los años 90. Cuando se inicia la apertura unilateral de inversiones en el Perú, se utilizan dos herramientas: los convenios de estabilidad jurídica y las cláusulas arbitrales que las incorporan. Recuerden, el Perú no era una plaza de inversión, y con estas herramientas se dio la confianza para que se empiecen a realizar inversiones en Perú. De hecho, se entusiasmaron tanto que también en los 90 se decidió que en todos los contratos en el que el Estado peruano era parte, se incluía una cláusula arbitral. Esto también ha ayudado a enriquecer el mercado arbitral en Perú. Entonces, viendo que el arbitraje efectivamente es una herramienta importante en la administración de justicia y en la realización de negocios en el Perú, lo importante es fortalecerlo. Y yo en CADE del año pasado, que me invitaron, hice una presentación proponiendo cómo fortalecer el arbitraje. Y mi primera propuesta era difundir el arbitraje. Y esta difusión no solamente era difundir, como estamos haciendo ahora en este foro, cuáles son las ventajas, etcétera, del arbitraje, sino era difundir adecuadamente, porque se daba mucha confusión en el uso de los arbitrajes. Y esta es una tarea que nos compete a todos los abogados, a todos los que estamos en el quehacer jurídico, de saber elegir la cláusula arbitral para el negocio del que se trata. Por ejemplo, si estamos ante negocios sofisticados, muy complejos, un arbitraje ad hoc es la solución, porque es un arbitraje que permite mucha flexibilidad, que permite que las partes elijan cómo se va a resolver su conflicto, los tiempos, cómo van a trabajar el tema de las pruebas, etc. Pero si ya estamos hablando de un contrato en el que participe el Estado, lo razonable suena hablar de un arbitraje institucional, por las garantías que las instituciones arbitrales brindan a este tipo de arbitrajes.
Hay una supervisión, hay un consejo superior que está velando por los estándares éticos y los estándares técnicos de ese arbitraje. Ahora, si estamos ante negocios pequeños, eso lo he visto mucho y realmente uno dice, por Dios, ¿por qué hacen estas cosas? Contrato de alquiler donde la renta es $500 al mes o 500 soles a veces, incluyen una cláusula arbitral con 3 árbitros, con todos los plazos, y uno dice, como se dice coloquialmente, la lavada le va a salir más cara que la camisa. Pero existen otras fórmulas arbitrales importantes. La Cámara de Comercio tiene el arbitraje acelerado, que es un arbitraje con un árbitro único y que entrega laudos entre 4 y 5 meses. A precios súper cómodos. Existe el arbitraje popular que se maneja a través del Ministerio de Justicia y son herramientas que se deben utilizar adecuadamente para seguir, ¿no es cierto?, difundiendo el arbitraje. Pero en el caso, por ejemplo, de los contratos de construcción complejos y de infraestructura, como ocurrió, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos se llegaron a entregar porque se utilizaron la Junta de Disputas para solucionar los conflictos que se dieran. ¿Por qué es importante una Junta de Disputas en este caso? Porque los adjudicadores van solucionando los problemas y la obra sigue avanzando y al final se hace un solo arbitraje y se solucionan todos los problemas. Generalmente no ocurría así. Vemos que grandes contratos de construcción y obras con el Estado tenían varios arbitrajes. Era una sola obra con varios arbitrajes. Esto permite que la obra avance y felizmente ya en una de las últimas modificaciones de la Ley de Contrataciones con el Estado se ha incluido una cláusula que dice que todos los contratos de obra por encima de 20 millones, si mal no recuerdo, van a ser sometidos a una junta de disputas. Y por ejemplo, en el Consejo, una de las tareas que tenemos es la de nombrar árbitros de manera residual y también de confirmar árbitros. A principios del 2019 se presentó para confirmación un árbitro quechohablante. Nos llamó la atención, revisamos el tema, y era un árbitro quechohablante oriundo de una comunidad de la sierra que estaba siendo elegido por su comunidad en una disputa que tenía con una municipalidad. Y esto me hizo pensar que el arbitraje genera algo que es muy importante en materia de administración de justicia, que es la confianza. La confianza de elegir tu árbitro es importante, no porque el árbitro vaya a votar a tu favor, porque eso nada más lejos de lo que significa ser árbitro, sino porque vas a tener la posibilidad de elegir tú a una persona que está preparada para conocer el conflicto, que tiene las herramientas técnicas para resolver y que tenga los estándares éticos adecuados. Esto genera confianza y creo que debería utilizarse para tratar de resolver conflictos sociales en el Perú. Y otra de las propuestas que yo hacía en este foro era el tema del arbitraje en propiedad intelectual. ¿Y por qué? Porque yo veía en ese momento que ya entrada la cuarta revolución industrial, los negocios estaban cambiando. Había una forma distinta de hacer negocios a través de plataformas digitales. Ahí se iban a generar una serie de conflictos sobre la propiedad intelectual de estas herramientas, y esto se va muy rápido. Si vamos a un proceso que en Indecopi podría tener unos plazos razonables, pero termina en el Poder Judicial y hemos visto en qué va a terminar. Entonces, proponer tribunales arbitrales podría ser la solución. Y esto que parecía una buena idea a fines del 2019, el día de hoy es una necesidad imperiosa. Los negocios se han volcado a trabajarse de manera digital. La revolución digital ha saltado 5 o 6 años en 5 meses, y entonces estas herramientas se van a requerir más que nunca. Otra propuesta que se hacía era, para seguir fortaleciendo el arbitraje, era el uso de tecnología. El faro de transparencia, por ejemplo, es una herramienta 100% tecnológica que lo que busca es entregar información a los usuarios. En este faro de transparencia ustedes van a encontrar información sobre la lista de árbitros de la Cámara, por ejemplo, ponen el nombre del árbitro y sale cuál es su especialidad. Entonces, si están buscando un árbitro en propiedad intelectual, van a encontrar varios, ponen el nombre y van a ver una pequeña reseña del árbitro. Luego van a poder apretar otro botoncito y van a encontrar con qué árbitros ha arbitrado este árbitro y qué estudios de abogados lo han nombrado. Así ustedes van a poder hacer un análisis de conflicto de interés
antes, ¿no? Ex ante, que es importante. Luego van a tener otro botoncito y van a poner sanciones. Y van a ver si ese árbitro ha sido sancionado y por qué ha sido sancionado. Obviamente, si ustedes encuentran que el árbitro ha sido sancionado por incumplir con su deber de revelación para evitar conflictos de interés, probablemente no sea el árbitro que ustedes quieren en su controversia. También van a encontrar si este árbitro ha participado en arbitrajes con el Estado, cuyos laudos son públicos, van a poder acceder a esos laudos y ver el nivel académico de ese árbitro, ¿no? Y eso es muy importante. Y además van a ver los laudos que han sido anulados. Y van a ver por qué. Porque tienen información sobre si el laudo ha sido anulado y las resoluciones judiciales sustentadas por qué ha ocurrido esta anulación. Esto es una herramienta importante, pero se requiere mejorar aún más con herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial, porque hay muchísima información. Si esa información la podemos procesar con estas herramientas, vamos a tener información en tiempo real sobre capacidad de árbitros y sobre buenas o malas prácticas y sobre conflictos y para evitar conflictos de interés. El arbitraje online, lo decía en CADE el año pasado, la Cámara de Comercio tiene el arbitraje online ya por lo menos unos 5 o 6 años. Y a la fecha, en ese momento, ni el 1% de los arbitrajes habían sido ingresados por la mesa de partes virtual. Bueno, esa situación también ha cambiado. Hoy día, todos los arbitrajes, no solamente en la Cámara de Comercio de Lima, sino en todos los centros arbitrales, es totalmente virtual. Las circunstancias de pandemia nos han obligado a avanzar en ese camino, entonces el arbitraje online ahorra tiempo, ahorra dinero, y finalmente el blockchain podría ser una buena solución para garantizar la validez de la data que se maneja, porque es claro que muchas de las partes no quieren manejar sus arbitrajes, o no querían, a través de plataformas online por el tema de confidencialidad. Y obviamente en el tema de propiedad intelectual este temor es mayor porque los derechos de propiedad intelectual llevan secretos comerciales y llevan todo el know-how de la compañía, que es el corazón de muchas compañías, y que el temor de que sea manipulada la información probablemente sea una de las razones por las que no se usaba, pero ya ese temor se ha perdido por las circunstancias actuales. Bueno, la tercera propuesta para seguir fortaleciendo el arbitraje era autorregulación. ¿De quién? De las instituciones arbitrales, a través de la creación de una plataforma privada que genere adecuada gobernanza en instituciones arbitrales, ¿no? Están ahorita proliferando instituciones arbitrales porque parte del arbitraje con el Estado tiene que ser institucional, pero esas instituciones deben aparecer. Creo que la competencia le hace bien al mercado, no solamente entre las instituciones, sino entre los árbitros, y para eso la información es fundamental, ¿no? Y yo siempre digo, yo entré al arbitraje, pero mi formación profesional era formación de competencia, así que el faro de transparencia y otras ideas que logramos incorporar eran herramientas para generar competencia, porque el servicio arbitral es un servicio profesional como cualquier otro, ¿no? Y evidentemente hay que implementar políticas anticorrupción. Viendo este panorama general de que el arbitraje funciona, el arbitraje está ayudando a generar estándares de administración de justicia en Perú, ¿el arbitraje en propiedad intelectual es posible? Y la respuesta, aunque no lo crean, sí, sí es posible. Porque, como ustedes saben, el arbitraje solamente puede usarse en materias de libre disposición o en materias que el Estado ha decidido que así sea. En materias de propiedad intelectual hay muchas materias de libre disposición, sobre todo en los contratos que están alrededor de los derechos de propiedad industrial. Aquí tenemos algunos ejemplos. Seguramente mis predecesores, María Delia, Adriana y Luis Alonso, van a hacer más énfasis en este tema, pero ahí tienes licencias de marcas, acuerdos de cotitularidad de marcas, franquicias, contratos de investigación y desarrollo, contratos de tercerización en industrias de alta tecnología, que va a ser algo que se va a desarrollar muchísimo en estos tiempos, contratos de edición de obras literarias, musicales y cinematográficas. Sí se puede utilizar el arbitraje en el Perú para estos temas ya, pero sin embargo en mi experiencia de 10 años en el Consejo Superior de Arbitraje he visto poquitísimos arbitrajes que traten de temas de propiedad intelectual, de contratos referidos a propiedad intelectual. Entonces, algo está pasando. Una de las cosas que yo identifico es un tema de difusión, de perder un poco el temor a utilizar la herramienta,
y seguir difundiéndola, ¿no? ¿Por qué optar por el arbitraje en materia de propiedad intelectual? Las razones son varias: celeridad, hemos visto los tiempos, especialización, homogeneidad de las decisiones. El arbitraje, el tema de propiedad intelectual es generalmente temas que tienen que ver con muchas partes internacionales, donde una sola decisión homogénea es fundamental. Tiempo, confidencialidad, hay una serie de ventajas y por eso es que parece poco razonable que no se esté usando como debiera, cuando las cifras nos dicen que ese es el camino, ¿no? Bueno, acá hay un caso que lo tocaremos si tenemos un poco de tiempo adelante, y la pregunta que yo quiero dejar sobre la mesa son dos. Primero, ¿por qué no se usa ya el arbitraje en materias relacionadas con propiedad intelectual de manera más intensiva? Y una segunda es, ¿se puede arbitrar las infracciones en materia de propiedad intelectual? Yo creo que sí. El Estado peruano es un Estado pro arbitraje, ya lo demostró. En el tema de contrataciones públicas, el Estado ya en los 90 decidió que todos los contratos en los que participe lleven una cláusula arbitral y sean solucionados a través de esta herramienta alternativa de solución de conflictos. En materia laboral, imagínense ustedes, una materia tan controvertida, en la que hay tantos intereses, el Estado decidió que hay arbitraje en materia laboral en los pliegos sindicales. Existe y se usa, ¿no? Ya en una materia ya mucho más cerca del tema que nos ocupa, porque está en los ámbitos y fueros del INDECOPI, ya se está implementando el arbitraje de consumo con un grupo piloto en el que ya más de 67 empresas se han adherido al arbitraje de consumo, y cualquier controversia que tengan con sus consumidores va a poder verse a través de esta herramienta. Es una herramienta importantísima porque decide el tribunal arbitral, tienes tu laudo y ya no tienes que ir al Poder Judicial en contencioso administrativo con el tiempo que esto genera, ¿no? Que adiciona a las causas. En el Perú solamente se puede recurrir los laudos arbitrales en casos en nulidad y en casos que ya han sido establecidos y cuyos límites ya han sido definidos por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Entonces hay una herramienta importante que ha funcionado en el Perú, y el reto de nosotros, los profesionales que estamos vinculados al tema de propiedad industrial, es hacer que esto funcione de manera más intensiva en estos temas. Y con estas ideas dejo mi presentación aquí para poder seguir la conversación con mis colegas. Muchas gracias, doctora Rosa Bueno. No sé si alguno de los otros panelistas tendrá algún comentario sobre la intervención de la doctora Rosa Bueno. Yo sí quisiera resaltar algo muy importante que mencionó la doctora Rosa Bueno, y es la confianza que tienen las partes al momento de elegir los árbitros. Es una característica muy importante del arbitraje. La doctora mencionó también que tenemos especialistas. Entonces, la pregunta o comentario que yo le formulo a la doctora Rosa Bueno, habiendo ella sido miembro del Consejo Superior de Arbitraje, tenemos especialistas en materia de propiedad intelectual que formen parte de la nómina de árbitros. Creo que es importante que la comunidad sepa que contamos con especialistas en la materia para que puedan acudir, por ejemplo, al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a que estos especialistas resuelvan la controversia. Y una propuesta muy interesante y muy importante que mencionaba la doctora Alercari es que podemos acoger la figura del arbitraje acelerado para tener una solución de controversias breves. No sé qué comentario nos podría dar doctora Rosa Bueno. Varios. Primero, sí tenemos en la lista de árbitros de la Cámara de Comercio, son 420 árbitros nacionales y más de 100 árbitros extranjeros profesionales vinculados al tema de arbitraje, pero lo que también te puedo comentar es que no son utilizados porque no se someten muchas controversias a este tipo de arbitraje. Y lo que también es importante es porque, como te digo, generalmente hay partes, en los temas de derechos de propiedad intelectual, hay partes internacionales. Entonces es importante difundir que en el Perú
existe un centro de arbitraje como el de la Cámara de Comercio de Lima, que ha sido, disculpen el pombicherri, ya no estoy en la Cámara, pero igual hay corazón, que es reconocido internacionalmente por los estándares éticos, por incorporar ideas de avanzada, como el faro de transparencia, etcétera, que van a poder ver esas controversias y de manera eficiente, ¿no? Hay también centros de arbitraje internacionales como el de la OMPI y también en otros países, pero no, como te digo, no se está usando mucho. Yo creo que parte de la responsabilidad recae en los profesionales que no estamos probablemente convenciendo a nuestros clientes de incluir estas cláusulas arbitrales, que creo que es lo que debería venirse, ¿no? Perfecto, muy agradecido, doctora Rosa Bueno. Siguiendo, vamos a darle pase a la doctora María Delia Oxley para preguntarle sobre el marco general de la propiedad intelectual en el Perú. Creo que a raíz de los comentarios brindados por la doctora Rosa Bueno, es importante que la comunidad sepa cuál es el marco general de la propiedad intelectual del Perú. Adelante, doctora María Delia. Buenos días, muchas gracias a todos. Muchas gracias al IPA por la invitación que me permite estar esta mañana con excelentes colegas, con todo el público que nos acompaña, para conversar de esta materia interesante como es el arbitraje en materia de propiedad intelectual. Luego de escuchar la intervención de Rosa, de hecho veo las absolutas ventajas que tiene el arbitraje, pero para poder definir qué materias vamos a poder someter a arbitraje, podemos someter hoy y podamos someter en el futuro, con ciertas modificaciones legislativas, me pareció interesante comentar con ustedes cuál es el régimen actual de la propiedad intelectual en el Perú. Y para empezar este tema debemos definir qué derechos protege la propiedad intelectual en el Perú. La propiedad intelectual protege todas aquellas creaciones del ingenio humano que permiten al creador gozar de los beneficios de estos derechos y además le permite impedir el uso de sus obras por parte de terceros sin contar con su autorización. La propiedad intelectual comprende dos grandes categorías. Comprende los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial. En nuestro país, los derechos de autor se encuentran regulados en el Decreto Legislativo 822. Y básicamente los derechos de autor nacen con la creación de la obra, la cual debe estar revestida de originalidad. Ese es el requisito esencial para gozar de una protección de derecho de autor. La inscripción de un derecho de autor ante la Dirección de Derechos de Autor del INDECOPI no crea el derecho. Esta inscripción es meramente informativa, da publicidad a la titularidad y podría ser utilizada como un mecanismo de prueba cuando se cuestiona la titularidad para probar la anterioridad, pero no crea derechos. ¿Qué derechos otorga un derecho de autor a su titular? Le otorga dos clases de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son derechos perpetuos, son derechos irrenunciables, son derechos inembargables. Y básicamente estos derechos comprenden el derecho a la divulgación de la obra. El autor puede decidir que su obra se haga pública. Asimismo, le otorga al autor el derecho de paternidad. ¿Y en qué consiste este derecho? En la posibilidad de que el autor pueda divulgar la obra colocando su nombre, colocando un seudónimo o que desee que la obra sea divulgada de manera anónima. Otro derecho que otorgan los derechos morales a un autor es el derecho de integridad. El autor puede prohibir la destrucción de la obra, así como también le otorga el derecho a prohibir la modificación o variación de una de sus obras. Y también el derecho al retiro de la obra del mercado. Este derecho, que es un derecho moral, es un derecho irrenunciable, le permite al autor decidir que su obra ya no siga circulando en el mercado. Pero es importante tener en cuenta que en la medida en que los derechos de autor también te otorgan derechos patrimoniales, que vamos a ver más adelante, en la medida que se hayan cedido estos derechos patrimoniales, si el autor decide dejar que la obra ya no circule en el mercado, tendrá que asumir las consecuencias patrimoniales de este retiro en el mercado. Y finalmente le otorga al autor el derecho moral, el derecho de acceso a su obra. ¿Qué significa? Que el autor puede en cualquier momento solicitar acceder a su obra y deben dársele al autor brindarse las facilidades para que él pueda acceder a la misma. Además de los derechos morales, existen los derechos patrimoniales.
en donde el autor puede realizar, autorizar o prohibir las siguientes situaciones: la reproducción de la obra, la comunicación al público de la obra, la distribución, traducción, adaptación, arreglo o transformación de la obra. Puede prohibir que se importen, el que posee los derechos patrimoniales sobre un derecho de autor, puede prohibir que se importen obras al país, aun cuando cuenten con la autorización del autor, porque los derechos patrimoniales han sido cedidos exclusivamente a un tercero. También pueden evitar, el derecho patrimonial le permite al autor prohibir que la obra sea reproducida por terceros sin su autorización. Esta lista de derechos patrimoniales es una lista enunciativa, no taxativa. Nuestra legislación reconoce a las siguientes obras como obras protegidas por derechos de autor: las obras literarias, las composiciones musicales, las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas, pantomímicas y escénicas, las obras audiovisuales, las obras de arquitectura, obras fotográficas, ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos, obras plásticas, programas de ordenador, antologías o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folclore, artículos periodísticos y, en general, toda producción del intelecto que tenga características de originalidad y que sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse. ¿Qué otras obras protege el derecho de autor? Protegen además las obras derivadas, las traducciones, las adaptaciones, revisiones, actualizaciones y anotaciones, resúmenes y extractos, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística o expresiones de folclore. ¿Qué obra no puede ser considerada protegible bajo los derechos de autor? Las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas. Es importante tener en cuenta que las ideas no se protegen. La idea común que se tiene en el mercado es que yo tengo una idea y es de mi autoría y la protejo. Esta idea debe ser plasmada. Lo que se protege en el derecho de autor es la forma de expresión de la idea que tiene el autor, de cómo se plasma esta idea en la obra. No son objeto de derecho de autor los procedimientos, los métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, los sistemas o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial, los textos oficiales de decretos legislativos, administrativos, judiciales, ni las traducciones oficiales de estos textos, sin perjuicio de la obligación que existe del reconocimiento de la fuente y citarla cuando se utilice. Las noticias del día tampoco son objeto de derecho de autor. Sin embargo, sí existe la obligación de citar la fuente. Finalmente, no son objeto de derechos de autor los simples hechos o datos. En nuestro país, ¿cuál es la autoridad competente para proteger y para resolver los conflictos que se generan en materia de derechos de autor? Tenemos a la Dirección de Derechos de Autor, que es la encargada de proteger el derecho de autor, de administrar el registro nacional, así como aquellos actos constitutivos o modificatorios correspondientes a las sociedades de gestión colectiva. Estas sociedades de gestión colectiva se encargan de administrar los derechos patrimoniales, de los derechos de autor y de los derechos conexos. Asimismo, esta Dirección de Derechos de Autor es la responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y derechos conexos, posee autonomía técnica, administrativa y funcional en el ejercicio de sus funciones y resuelve en primera instancia las causas contenciosas y no contenciosas, las contenciosas a través de la Comisión de Derechos de Autor, que le sean sometidas por denuncia de parte o también puede actuar de oficio. Vayamos ahora a la siguiente categoría que comprende los derechos de propiedad intelectual. Estos son los derechos de propiedad industrial. A diferencia de los derechos de autor, que como acabamos de comentar, no se requiere el registro para ser titular de un derecho, en el caso de la propiedad industrial es esencial el registro.
El derecho nace con el registro. El registro es constitutivo de derechos, optando nuestro sistema por un sistema tributivo, con la única excepción del caso de los nombres comerciales, en donde el uso es el que otorga el derecho al titular. ¿Cuáles son los elementos de propiedad industrial que reconoce nuestra legislación? Las patentes de invención, los certificados de protección, las patentes de modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos comerciales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, las marcas de producto y servicio, las marcas colectivas, las marcas de certificación, los nombres comerciales, las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y recientemente las especialidades tradicionales garantizadas. En cuanto a las especialidades tradicionales garantizadas, estas todavía no acceden a la protección hasta que sean reglamentadas. Cuando hablamos de especialidades tradicionales garantizadas, hablamos básicamente de la protección de las recetas tradicionales. Se está buscando proteger estas recetas para darle un incremento patrimonial, una ventaja competitiva en el mercado a todo ese elemento cultural y tradicional en la elaboración de un plato típico. ¿Cuáles son las autoridades localmente que se encargan de proteger y de vigilar el cumplimiento de las normas en materia de propiedad industrial? Tenemos a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, que es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a patentes de invención, certificados de protección, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia. Asimismo, tiene a su cargo el listado de las licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle y las franquicias. En el caso de los signos distintivos, corresponde a la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI el conocer y resolver en primera instancia lo relativo a las marcas de productos o servicios, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, denominaciones de origen, incluyendo, a través de la Comisión de Signos Distintivos, la resolución de los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre esta materia. Asimismo, tiene a su cargo el contrato de los registros de las licencias de signos distintivos y los contratos de transferencia de tecnología. Como podemos ver, nuestra legislación actual delega en el INDECOPI o le otorga al INDECOPI la facultad de resolver los conflictos existentes en materia de los derechos de propiedad intelectual, sean estos derechos de autor, sean estos derechos de propiedad industrial. Cualquier conflicto relacionado con el registro de una marca, la caducidad, cancelación o incluso las acciones por infracción contra cualquiera de los elementos de propiedad intelectual que se encuentran protegidos en la legislación peruana deben ser resueltos en el INDECOPI. ¿Qué materias hoy podemos llevar a un arbitraje? Teniendo en cuenta que no existe una legislación especial para el arbitraje en materia de propiedad intelectual, recurrimos a la norma general, la norma que regula el arbitraje en el Perú, el Decreto Legislativo 171, y vemos que, como bien indicaba Rosa, las materias que hoy día podemos llevar a arbitraje son aquellas materias de libre disposición, y en este caso en particular, las materias de libre disposición estarían comprendidas por aquellos conflictos que surgen en la ejecución de contratos de explotación de los elementos de propiedad intelectual. Como ya había indicado Rosa, estamos hablando de las licencias de uso de marcas, contratos de franquicia, contratos de cesión de derechos. Estos temas hoy día pueden ser tocados o pueden ser sometidos a un arbitraje. Sin embargo, los temas que son de vital importancia también para un titular de derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo una acción por infracción, cuando un tercero explota indebidamente un derecho de propiedad intelectual, estos necesariamente tienen que ser hoy en día tratados, tienen que ser sometidos al INDECOPI para obtener una solución al conflicto. Vemos pues que hay un tema mucho por hacer si es que queremos que el arbitraje en materia de conflictos referidos a las infracciones puedan ser aplicados en el Perú y habría que determinar si será necesaria la creación de una norma específica que nos permita llegar, como ya lo hizo en el tema del arbitraje del consumo, llegar a someter las controversias, como que
que como ya dije, importan al titular de derechos, y que lo lleven a una solución rápida, a una solución efectiva, y la absoluta confianza de que las personas que van a resolver su caso son personas que tienen conocimiento en la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Delia Oxley. No sé si alguno de los miembros de la mesa tenga algún comentario o pregunta. Muy bien, yo sí tengo una interrogante que realizarle a la doctora. Y me gustaría que haga hincapié en diferenciar en la materia que es arbitrable en materia de propiedad intelectual y la cual no es arbitrable. ¿Y qué es lo que necesitaríamos? Un cambio legislativo para poder tener más materia arbitrable, o qué es lo que opina usted respecto de la materia arbitrable en materia de propiedad intelectual. Bueno, hoy los conflictos que surgen en la ejecución de contratos como transferencia de tecnología o contratos de licencias sí pueden ser sometidos al arbitraje. No tengo la data de la cantidad de casos que han podido ser sometidos a la Cámara de Comercio, pero en todo caso a nivel de la OMPI lo que nos dice la data es que entre el año 2009 y el 2019 se han sometido aproximadamente 700 controversias, o han sido resueltas 700 controversias a través de los centros alternativos de solución de controversias que ofrece la OMPI. En el caso de Perú, es claro que la legislación no nos permitiría someter a un arbitraje aquellos conflictos que surjan con relación a la titularidad de un elemento de propiedad intelectual, porque estos temas han sido delegados de manera exclusiva al INDECOPI. Por lo tanto, siendo en la materia de titularidad o de protección de esta titularidad un tema importante, sí sería conveniente que por lo menos podamos someter al arbitraje temas como infracciones para obtener medidas que nos permitan de manera rápida lograr lo que busca el titular de un derecho, la suspensión de la infracción, que la infracción no continúe hasta lograr una resolución final que podría tomar bastante tiempo de llevarse a cabo. Perdón, ok, muchas gracias, doctora. Me parece que la doctora Adriana Barrera tiene algún comentario. No, te estaba diciendo que no se escuchaba, pero bueno, pero... Perfecto, muy agradecido. Bueno. Había una pregunta por parte del público bastante interesante, y era lo relacionado a cómo se podrían atender las medidas cautelares en materia de propiedad intelectual. Es bien conocido que en materia, digamos, de arbitraje en general, algunos bancos, digamos, no acatan medidas cautelares debido a este poder de coercio que digamos, lo tienen los jueces. En ese escenario, esta pregunta entiendo yo que estaba dirigida a saber si sería igualmente eficaz poder derivar estas controversias al arbitraje en el caso concreto de las medidas cautelares. No sé si ustedes hayan tenido algún caso relacionado a una medida cautelar en materia de propiedad intelectual, o si lo ven plausible, posible, o que eso sea algún inconveniente para no implementar el arbitraje en materia de propiedad intelectual. Si me permite, José, ¿puedo comentar? Sí, claro, adelante. Bueno, en primer lugar, felicitar a Rosy y a María Adela por las exposiciones súper claras. La verdad, Rosy, tú conoces muchos temas de arbitraje, eres una experta, y la verdad que acá mi presencia, más que nada como experta de propiedad intelectual, justo es uno de los temas que yo me cuestionaba, ¿no? Porque en la práctica, y un poco haciendo un análisis, y como ha dicho María Delia y Rosy, no hay casos en realidad, no hay precedentes, no hay casuística en estos temas. Y también a nivel internacional, digamos, ¿no? Como bien han dicho, estos casos normalmente considero que los casos del arbitraje más están relacionados a los temas contractuales.
¿Ya? Ahí yo creo que es donde se debería fomentar muchísimo el tema del arbitraje. De hecho, como se ha señalado, por ejemplo, en contratos, por ejemplo, licencia de uso, franquicias, temas de tecnología, por ejemplo, contratos de, por ejemplo, de software, contratos de, por supuesto, de derecho de autor, de creación de contenido, con las productoras, por ejemplo, autor con una productora. Ahí yo lo veo claramente que es algo que no se utiliza actualmente. Ahora, si esto lo trasladamos al tema ya de los casos contenciosos, y vamos a hablar del tema para responder esta pregunta, el tema de las infracciones, obviamente, si ustedes preguntan tanto en la práctica, y lo vivimos día a día, es increíble cuando un caso de infracción llega al Poder Judicial. ¿Ya? Y acá sí quiero ser clara porque el INDECOPI, por ejemplo, en caso de medidas cautelares, sabemos que las medidas cautelares se tienen que dictar rápidamente. Pero estamos hablando, acá va a depender de qué tipo de infracción, porque hay infracciones en el cual la medida es muy importante y es relevante para que se pare el por ejemplo, estamos hablando de una importación, por ejemplo. Ahí sí considero que sería complicado, por ejemplo, aplicar un tema de arbitraje. Pero, por ejemplo, si estamos en una infracción, por ejemplo, de un uso, por ejemplo, de una patente, de repente, un tema de derecho de autor, ahí sí considero que el tema del arbitraje podría eventualmente trabajarse para que ahí se aplique el tema del arbitraje, sobre todo por el tema de la especialidad de los temas. No, pero en líneas generales, tomando en cuenta la práctica y cómo se manejan estos temas, sí veo complicado para el tema de la emisión, para el otorgamiento de medidas cautelares, poder aplicar el arbitraje. Esa es mi opinión. El INDECOPI es rápido actualmente en el otorgamiento de medidas cautelares, pero cuando son casos muy simples, tipo casos marcarios, por ejemplo, de confundibilidad, de piratería, falsificación, que es muy simple. Pero entonces ahí sí veo que yo creo que habría algún inconveniente. No es un comentario. Muy agradecido, doctora. No sé si alguno de los otros expositores tenga algún comentario adicional. Sí, doctora, adelante. No, mi comentario viene con mi presentación a continuación. Adelante, por favor. Yo quisiera ver si puedo compartir. No sé si José está viéndose la pantalla. Sí, doctor, se está viendo. Perfecto. A ver, muy interesante. Primero, agradecerle al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación a compartir este tema tan interesante con tan distinguidas colegas. Hace 20 años, cuando trabajaba yo en INDECOPI, un grupo de asociados a la Asociación Peruana de Propiedad Intelectual me buscó para ver qué posibilidades había para implementar el sistema de arbitraje en el INDECOPI, ¿no? Y estuvimos analizando, hace 20 años se veía este tema, todavía el arbitraje recién estaba empezando a tener un impulso importante. Surgieron muchas ideas. Sin embargo, hoy día, después de 20 años en el Perú, creo que no se ha avanzado mucho. Hace unos días hubo un evento interesante también de ACIPI, en el cual se analizó el tema de la solución alternativa de conflictos, y una de las preguntas que yo planteaba, y que fue la respuesta de expertos de la OMPI y de propio España, es que el sistema arbitral no ha tenido un desarrollo relevante en materia de propiedad intelectual, casi nada, solamente, como señala Adriana, en materia contractual y no en materia concreta de derechos de propiedad intelectual. Y ese es un punto que es importante a tener en cuenta. Por lo tanto, tomo para ordenar un poco las ideas en torno a lo que se ha mencionado, la propuesta de Rossi en el sentido de si el arbitraje en propiedad intelectual es posible, ¿no? Y ahí habría que preguntarnos algunos temas que son relevantes. Primero, ¿para qué necesitamos métodos alternativos de solución de controversias en materia de propiedad intelectual? Es decir, ¿para qué buscaríamos mecanismos alternativos al sistema que hoy día tenemos? Primero, se ha mencionado prevenir y solucionar controversias y sobre todo ir por el lado de la rapidez y efectividad, que es de alguna manera los temas que se plantearían. Otro es convertir los métodos tradicionales en los métodos alternativos y evitar judicializaciones
evitar ir por la vía de la justicia administrativa, es decir, es saltarnos el paso del Indecopi o el camino por el Indecopi o del propio Poder Judicial. Un aspecto adicional para poder comenzar a pensar en métodos alternativos en materia de propiedad intelectual, y que creo que es importante, es que hoy día cada vez más los activos inmateriales de las empresas están adquiriendo muchísimo valor, y sobre todo fundamentado por los conflictos que traen los desarrollos tecnológicos por un lado, y por otro lado el valor de la información o del propio conocimiento que van adquiriendo las empresas. No es extraño ver, por ejemplo, que en el ranking de las empresas más valiosas, las empresas que generan conocimiento y administran y gestionan conocimiento son las que tienen hoy día mucho más valor que empresas que gestionan productos tangibles, ¿de acuerdo? Al mercado. El otro aspecto importante en materia de propiedad intelectual y mirar métodos alternativos tiene que ver con la explotación territorial y extraterritorialidad de la gestión de estos activos. Y lo estamos viendo en el caso de las vacunas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hasta qué punto una vacuna que va a tener un sustento con una patente va a poder ser desarrollada en determinados países donde ha obtenido una protección, y este desarrollo tendría un contexto distinto en aquellos donde no podría tener protección. Pero en todo caso, las decisiones estratégicas pasan por este esquema de la territorialidad como un aspecto relevante y que también hay que tener en cuenta. Es decir, un sistema arbitral no solamente debiera estar pensado en estricto en un territorio específico, sino que en materia de propiedad intelectual esto puede tener una extensión mucho más amplia. Otro aspecto importante dentro de este esquema son los adelantos tecnológicos y los nuevos modelos y las nuevas industrias, nuevos modelos de negocio y las industrias nuevas que se están creando, que están también generando la posibilidad de buscar alternativas de solucionar conflictos derivados de las propias actividades como de los derechos que se van desarrollando o adquiriendo. Finalmente, se ha señalado de alguna manera los conflictos derivados de contratos cada vez más sofisticados, es decir, materias mucho más sofisticadas. Y finalmente, dentro de esta posibilidad de ir hacia un mecanismo alternativo, es decir, todos estamos viendo que producto de la pandemia hemos adelantado muchas cosas que debían venir en el tiempo, las hemos traído rápidamente a la actualidad. Y esto pasa, por ejemplo, por la justicia digital. Es decir, probablemente la justicia digital está facilitando comenzar a hablar, por ejemplo, de arbitrajes y otros temas estructurales relevantes. Pero simplemente quería poner como contexto estos temas para poder hablar de si la propiedad intelectual es una materia arbitraje. Para eso, pues veamos algunos aspectos que son relevantes. Es decir, el arbitraje, ¿qué cosa es? No es más que un procedimiento en el que se va a someter una controversia por acuerdo entre las partes a un árbitro o a un tribunal que va a dictar una decisión sobre esta controversia y que va a ser obligatoria para las partes, ¿de acuerdo? Es decir, se va a optar por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir a los tribunales de justicia. ¿Qué es lo que ha pasado en materia de propiedad intelectual? Y lo podemos comenzar a ver y tiene relación con el primer comentario que hacía. Por ejemplo, la INTA, la International Trademark Association, tiene mecanismos alternativos de solución de controversias, básicamente, y vemos cómo estas asociaciones vinculadas a propiedad intelectual, más que generar un mecanismo en sí, lo que hacen es poner a disposición de la colectividad cláusulas para acudir al mecanismo alternativo. Por ejemplo, la INTA tiene mecanismos para mediaciones, más no para arbitrajes. ACIPI igual, y en caso de ACIPI hay solamente cláusulas, hay un comité encargado de estos temas, sin embargo no creo que haya habido avances importantes. El centro de arbitraje y mediación de la OMPI sucede igual, es decir, donde ha habido mayor movimiento o mayor impulso, fundamentalmente las controversias derivadas de los nombres de dominio de Internet, basados en la política uniforme, y más que nada orientados a esos temas. Es decir, la experiencia ha estado centrada fundamentalmente en los temas de orden contractual. Dentro de este análisis que estamos haciendo, habría que preguntarse también
cuáles son las características principales del arbitraje para poder entender si es que es posible un arbitraje en materia de propiedad intelectual y no solamente dentro del ámbito contractual. Primero, el arbitraje es un tema consensual, es decir, las partes van a decidir libremente pactar un contrato de arbitraje, el cual va a ser celebrado de manera independiente o también puede estar sustentado dentro de otro contrato principal. Es decir, aquí hay un tema de autonomía de voluntades y por lo tanto se van a plantear cláusulas compromisorias para eventos futuros o acuerdos de sometimiento para controversias existentes. Tema importantísimo para poder entender si es que es posible o no aplicar el arbitraje en propiedad intelectual. Hay un compromiso de no recurrir a la jurisdicción de jueces para resolver algún conflicto que se pueda derivar. Hay que entender que el órgano técnico, en este caso, no es el juez necesariamente, sino es un juez administrativo, es decir, el INDECOPI. La solución de conflictos a través de un proceso privado y único. Las partes tienen control sobre la regulación del proceso, su procedimiento y su resolución son independientes del Estado, los árbitros son independientes e imparciales y la decisión pone fin al conflicto de manera definitiva y también se menciona la importancia que puede tener el hecho de que haya especialización por parte de los árbitros. Tres aspectos importantes para poder centrar esta idea. Primero es que la ventaja del arbitraje se va a centrar fundamentalmente en la reducción de formalismos a comparación de lo que pueda existir hoy día a nivel judicial o a nivel administrativo. Por lo tanto, la decisión de armar una estructura de propiedad intelectual, arbitraje para propiedad intelectual, estaría orientada a que no haya tanto formalismo. La pregunta es hasta dónde puede estar este tema orientado, teniendo en cuenta que el INDECOPI cumple una función muy interesante. Es decir, yo creo que el INDECOPI haya tenido una evolución relevante en el tiempo y yo no sé si es que el sistema arbitral podría competir hoy día con el INDECOPI en este tema de reducción de formalismos. El segundo aspecto importante tiene que ver con la especialización del arbitraje. Y ahí mencionar, claro, hay expertos en propiedad intelectual, sin embargo, hay un órgano técnico que es también, que hay que reconocer. Es decir, de alguna manera tendríamos que competir con un INDECOPI especializado. Y el otro tema está referido al tema de la reducción de costos, que es otras de las decisiones que podrían estar de por medio. Es decir, acudir al arbitraje podría representar, en la mayoría de los casos, reducción de costos. Sin embargo, también estamos frente a una posibilidad de competencia con el órgano administrativo, en este caso, de administrador del sistema de propiedad intelectual, teniendo en cuenta que ha habido una reducción sustancial de los costos para la solución de conflictos. Pero son ideas que hay que ir teniendo en cuenta. Otro aspecto que responde a algunas preguntas que han sido formuladas tiene que ver con las limitantes a la posibilidad de crear un arbitraje en materia de propiedad intelectual. La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de que para que exista un arbitraje tiene que haber una cláusula donde las partes se pongan de acuerdo. Es decir, hay una cláusula y las partes tienen que aceptar. Es decir, hay una cláusula compromisoria, una cláusula que le permite a las partes acudir al arbitraje. Y esto, yo me preguntaría, con relación a las respuestas que se dieron, si es que un infractor va a aceptar ir a un arbitraje o esperar más bien a que esto se resuelva por la vía regular, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los cuales considero que en materia de infracciones lo veo un tanto complejo que un infractor, salvo que esté completamente seguro que no es infractor, pues se someta a una cláusula para ir a un arbitraje. Esa es una primera limitante que hay que tener en cuenta. La segunda, que también se ha mencionado, es qué cosa es arbitrable, ¿no? Puede someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición. ¿Qué cosa es libre disposición en materia de propiedad intelectual? ¿Son todos los derechos patrimoniales? Es decir, todos aquellos que puedan ser transigibles, que son temas bastante importantes que hay que comenzar a tener en cuenta
para poder ir avanzando en una orientación de este tipo. El tercer elemento que creo que es sumamente importante es el hecho de la necesidad de un precedente jurídico público u obligatorio de carácter general. Es decir, el laudo solamente vincula a las partes. Y cuando estamos frente a un cuestionamiento o determinar validez de un derecho de propiedad intelectual, el efecto es requerido a nivel general y no a nivel particular de unas cuantas partes. Por lo tanto, este es otro elemento limitante que hay que comenzar a mirarlo también. Y finalmente, otra limitante importante dentro de una estructura o dentro de un andamiaje orientado al tema arbitraje tiene que ver con la calidad de ejecutable del laudo, es decir, si el laudo es eficaz una vez que se emite y la posibilidad de su impugnación. Rosa Bueno señalaba que hay dos opciones, luego de emitido el laudo, hay la posibilidad de un recurso de anulación y también existe la posibilidad de ir por la vía del proceso de amparo. Esta situación evidentemente podría ser una limitante importante teniendo en cuenta que uno está acudiendo al sistema arbitral fundamentalmente para no tener que pasar por lo tedioso de la vía judicial. Entonces, ¿qué puede ser arbitrado y qué no? Primero, no existe normativa específica que regule el arbitraje de propiedad intelectual en nuestro sistema legal. Entonces, algunos temas que estaba analizando y estaba mirando. El derecho de autor, en materia de derecho de autor, el conflicto que se origine sobre derechos morales de los autores, pues no podía ser materia de arbitraje, fundamentalmente por la naturaleza misma de este derecho, que los convierte en irrenunciables y no disponibles ni transigibles, por ejemplo. Otro aspecto importante también que no podía ser materia de arbitraje serían los conflictos relacionados con la validez de los derechos de patentes, de marcas o diseños industriales. Y fundamentalmente hay que tener en cuenta que nuestro sistema legal en materia de propiedad intelectual se sustenta en un sistema supranacional donde de alguna manera no hay posibilidad de delegación de... o sea, se tendría que modificar el régimen andino para poder darle atribución alternativa para determinar validez en este sentido. Otro tema que se discute mucho es, sobre todo en otros países, si los acuerdos de coexistencia marcaria pueden ser determinados por un arbitraje, ¿no? Y este es un tema interesante. Pues, y sucede cosas de una manera distinta en otros países. En el Perú, los acuerdos de coexistencia tienen que ser aprobados por la autoridad administrativa. Es decir, a pesar de que las partes lleguen a un consenso, a un acuerdo, siempre va a tener que existir la última palabra por parte de la autoridad, fundamentalmente para determinar que no se está afectando la legislación en materia de defensa de competencia y además está protegiendo a los consumidores por un posible inducción a engaño o riesgo de confusión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, habría que modificar el criterio de la autoridad en este sentido para poder someter a arbitraje un tema de coexistencia marcaria. Como dije, en materia de infracción a los derechos de propiedad intelectual, creo que lo veo bastante complejo, sobre todo cuando se tiene que someter a cláusulas arbitrales las partes, ¿de acuerdo? En materia de concesión de derechos, claramente no es posible que se concedan derechos a través del arbitraje. Eso es casi imposible, ¿no? Pues, digamos, es atributivo de la autoridad y sobre todo si estamos concediendo derechos de exclusiva con los efectos que estos pueden tener. En materia de oposición marcaria, veo un problema en el caso de arbitraje por lo que podría significar digamos, el carácter disperso de las decisiones y las implicancias que esto podría tener. Es decir, en materia de oposiciones, el sometimiento a arbitraje podría alterar el esquema o el mantenimiento de los signos o de las marcas y los otros derechos que puedan haber, incluyendo tema de patentes, sobre todo por los criterios que se puedan ir adoptando. Dos aspectos relevantes. El primero es el concepto que contiene nuestra norma y que de alguna manera
solamente hay un solo artículo, el artículo 56 del Decreto Legislativo 1075, que es el único que habla sobre el interés general de los consumidores. Y este concepto podría ser también devastador frente al tema del arbitraje, porque el interés general de los consumidores es un concepto que le permite a la autoridad pues tener la última palabra para definir una serie de aspectos vinculados a los temas de propiedad intelectual. La pregunta más bien es si es que los procesos contenciosos administrativos, luego de que se agota la vía administrativa, podría ser arbitrable. Es decir, para no tener que ir al contencioso administrativo, ¿podemos definir un arbitraje? Pues yo no sé si eso implicaría una solución interesante, pero lo dejo en la mesa para que lo podamos discutir. Algunos temas de experiencias internacionales que de alguna manera lo han mencionado. La OMPI tiene un centro de arbitraje y mediación de arbitraje y decisión de expertos, que de alguna manera, como pueden ver, pues la información que hay fundamentalmente tiene que ver con temas contractuales. Otra experiencia, fundamentalmente en materia de gestión de derechos de autor, es decir, todo lo que significa las sociedades de gestión colectiva, han acudido a esquemas integrados tanto en Europa, fundamentalmente en Suiza y en España. Sociedades de gestión colectiva han incorporado esquemas de arbitraje, pero fundamentalmente para administración de sus propios asociados, es decir, dentro del seno de estas organizaciones, donde de alguna manera hay discusiones en materia de derechos de autor y la gestión correspondiente, pues hay la posibilidad de sometimiento a arbitraje. Se ha mencionado también que el tema contractual tiene que ver con la fortaleza en materia de arbitraje para lo que es propiedad intelectual, y hemos visto a lo largo de esta pequeña presentación cuáles son los motivos por los cuales no podríamos o hay dificultad en acudir al arbitraje en general. Claramente, si estamos frente a contratos, el tema es muy sencillo. El tema es si es que eso es un contrato de propiedad, si este es un arbitraje de propiedad intelectual o es más bien un arbitraje contractual en sí. Claramente hay un desarrollo contractual amplio por los distintos temas que trae, los desarrollos de lo que es creaciones empresariales e innovación empresarial, que puede ser arbitrado producto de un arbitraje. Sin embargo, recojo dos temas interesantes que creo que podrían también formar parte de este tema. El primero es que, y esto lo mencionaron en el evento de ACIPI de la vez pasada, es que gracias a los arbitrajes, señalan, se ha convertido el arbitraje en una especie de instrumento de negociación y además para logros de nuevas oportunidades de negocio. Y así lo han visto, es decir, los arbitrajes y las mediaciones terminan siendo también un instrumento interesante para nuevas oportunidades. Yo pondría en la mesa finalmente un tema, y tiene que ver con la posibilidad de arbitrar los conflictos que puedan surgir por invenciones y creaciones surgidas en el seno de la relación laboral y durante la prestación de servicios, que ese es un tema bastante recurrente y que podría ser resuelto muy fácilmente a nivel arbitral. Evidentemente termina siendo un tema de alguna manera contractual, sin embargo, por la naturaleza de los temas, podría identificarse como un tema de propiedad intelectual también. Para cerrar, dos asuntos que creo que es importante considerar. El primero es que tenemos un marco no nacional, sino supranacional, que de alguna manera determina que el sistema arbitral como tal, para los temas que hemos mencionado, pues sea difícil de acudir. Es decir, tendríamos que modificar no solamente la legislación nacional, sino también modificar nuestra legislación de orden supranacional. Y ahí hay un tema que hay que señalarlo claramente, porque de lo contrario nos quedaríamos solamente en temas de orden contractual y no de los temas de fondo que he mencionado. Y el segundo, regreso al punto de la competencia entre un sistema arbitral y la autoridad administrativa. Es decir, yo creo que el INDECOPI está haciendo una excelente labor, hace una excelente labor, y creo que el INDECOPI ha evolucionado en el tiempo y se ha, digamos, ha logrado tener o responder de alguna manera las dificultades que tiene toda administración
pública, y por lo tanto habría que ver si es que, si es que el Indecopi podría competir con un sistema de arbitraje hoy día. Yo creo que lo haría bastante bien, pero esos son los temas que quisiera poner en la mesa. Espero haber respondido de alguna manera los puntos planteados. Muchísimas gracias a todos. No, muchas gracias, doctor Luis Alonso. En realidad ha absuelto las preguntas y las interrogantes que tenía el público y creo que ha resumido muy bien las ideas que estábamos comentando en la mesa. Creo que para ir cerrando este panel, este webinar, hay un tema que señala el doctor Luis Alonso, que es algo muy interesante y me gustaría conocer la opinión del resto de los expositores. Y es el tema de ver la posibilidad de ver los contenciosos administrativos como que en lugar de que se vea en contencioso administrativo, se vea en la vía arbitral. ¿Consideran esto posible? ¿Considerarían esto eficiente? ¿Qué opinión tienen, doctores, respecto de esta propuesta, de este comentario del doctor Luis Alonso? Hola. Sí, adelante, doctora. Bueno, gracias Luis Alonso por tu presentación, interesante. Y bueno, esto sería súper interesante poder en la etapa de contencioso administrativo poder ir o sea, hacerlo vía arbitraje. Pero acá hay que tener algo claro, y repito un poco y reitero, que siempre, bueno, creo, y yo creo que el tema de arbitraje, en tema de propiedad intelectual, y lo vuelvo a decir, creo que va a tener mucho más éxito cuando estemos ante tema de contratos. Eso yo creo que es claro porque permite a las partes ponerse de acuerdo, obviamente, incluir en el contrato una cláusula arbitral que permita ir a contrato, ¿no? O sea, que permita solucionar cualquier controversia vía esta alternativa de arbitraje. Sin embargo, nos ponemos en el caso de un contencioso administrativo. Obviamente acá es importante que si bien es interesante y podría plantearse solo los propuestos sobre la mesa, es importante tener en cuenta que las partes tendrían que ponerse de acuerdo, obviamente, ¿no? Y es ahí donde yo veo el problema. Normalmente, por ejemplo, un contencioso administrativo que se derive de una infracción marcaria, ¿no es cierto?, las partes obviamente van a tener que poner de acuerdo y van a tener que aceptar ir a ese arbitraje, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo veo un problema. Pero sí creo que podría ser un tema interesante. Algo que yo quería complementar, y no sé si me lo permites, José, en este tema adelante, por favor. de arbitraje, y considerando el por qué yo también considero, al igual que Luis Alonso, y un poco lo que hemos discutido, de por qué ciertos procedimientos serían complicados a que se manejen vía arbitraje. Reitero, obviamente, el tema de otorgamiento de registro de marca, de patentes, sí lo veo complicado porque es una potestad, me parece, que del Estado. En el caso de infracciones, créanme que me encantaría, o sea, me parece que es interesante. Veo muchos casos que están 6, 7 años, como dice Rosy, es impensable, o sea, una infracción que uno apela y llega hasta casación, es terrible. Pero obviamente hay que ver también el tema práctico y un tema también, como hablamos hace un rato, el tema de la medida cautelar, que el Indecopi lo da rápido. ¿Se podría por arbitraje? Ahí no lo veo. Pero algo que es importante y que quiero reiterar es que en el tema de arbitraje, es importante tener en cuenta que se pueden arbitrar todo lo que son derechos disponibles, ¿no es cierto? Derechos disponibles. Con lo cual, ahí quedarían fuera todos los derechos, bueno, derechos imperativos, los delitos, por ejemplo, los procesos sancionadores. Y acá, en el tema de infracción, ¿no? De alguna manera son procedimientos sancionadores, por ejemplo, en el tema de derecho de autor, en el tema de marcas, se sanciona. Y acuérdense que muchas de estas infracciones marcarias de derechos de autor, de patentes, son también delitos, pueden ser delitos también, ¿no es cierto? Pueden ser delitos. Y obviamente, en ese caso, claramente, no pueden ser arbitraje, o sea, ir vía arbitraje, ¿no? Eso es un tema que yo quería comentar, ¿no? Entonces, ahí es donde yo también veo que hay un problema en el tema de infracciones que podamos tomar el tema de arbitraje. Y un poco también, que yo también estuve en esa charla, Luis Alonso de ACIPI, ¿no? Que estuvo interesante, es que si uno ve el tema a nivel internacional,
hay pocos casos de arbitraje en tema de materia internacional, con lo cual no quiere decir que el Perú pueda ser pionero. Sí, claro que sí, pero lo que se ve más es la práctica de la mediación. La mediación es un instrumento que se utiliza muchísimo más en el tema de casos de propiedad intelectual, de contratación, y más bien donde se ven temas de arbitraje, como ya Luis Alonso también lo mencionó, es en el tema, por ejemplo, de nombres de dominio, donde el ICANN ha delegado, por ejemplo, a la OMPI, ¿no es cierto?, para que resuelva estos casos todos relacionados al nombre de dominio, y donde más casos se han visto, ¿no?, que se han podido manejar ese tema vía la mediación y vía el arbitraje, ¿no?, que son los casos, hay casos, por ejemplo, hay un caso muy famoso, por ejemplo, de Lego, de la empresa Lego, donde había un nombre de dominio que tenía un tercero, y al final, pues, OMPI resuelve este caso, ¿no? Y estos casos a veces también es difícil encontrar la casuística, porque al ser confidencial en los laudos arbitrales, normalmente tampoco son públicos, ¿no es cierto? Entonces también es difícil un poco conocer también qué casos hay, cuántos casos hay y qué casuística. Esa era mi comentario. Muy agradecido, doctora. Si no hubiese algún... Sí, adelante, doctora Rosa Bueno. Su audio está apagado, doctora. Perfecto. Gracias, José. Quería agradecer a Luis Alonso porque ha contestado varias de mis preguntas, la pregunta, ¿por qué no? Y ha dicho varias razones por qué no. Yo suelo ser más optimista y creo que hay ahí posibilidades. Lo que ha planteado Luis Alonso, creo que muchas de las cosas que ha planteado son las razones por las que no se usa el arbitraje. En el tema de infracciones, yo creo que puede ser complicado, pero no imposible. El sistema judicial tiene este colapso y realmente podría ser también una propuesta interesante de analizar el tema de los contenciosos administrativos. Por ejemplo, en el tema de protección al consumidor, se está haciendo un sistema de arbitraje que son infracciones de consumidores y que tienen los mismos temas legales que se pueden cuestionar en materia de infracción, y lo está haciendo el propio Indecopi. Entonces, Indecopi tiene la justicia administrativa que termina en Poder Judicial y también está implementando un sistema arbitral voluntario por parte sobre todo de las empresas, ¿no? Porque las empresas son las que finalmente, como en algún momento señalaba Luis Alonso, no les gustaría ir a un arbitraje que es más veloz y que le va a imponer la sanción más rápidamente, o ordenar que se restituyan derechos, etcétera, ¿no? Pero ahí hay un tema que hay que señalar. Yo creo que se puede empezar por determinados temas. Uno, el más importante, es utilizarlo en lo que ya se puede hoy día, que es el tema de derechos derivados de contratos, y tal vez empezar viendo en qué casos, como ya mencionó Luis Alonso algunos, del contencioso administrativo, parece interesante, pero veo difícil que solamente eso pueda someterse a arbitraje. Tendría que ser la jurisdicción arbitral desde el principio, ¿no? O sea, no imposible, pero habría que ponerle un poco de pensamiento, y este seminario, por ejemplo, este webinar, nos permite poner los temas sobre la mesa para ir discutiéndolo. En el tema de las medidas cautelares, yo les quiero recordar, cuando se inicia el Indecopi, yo fui la primera secretaria técnica de la Comisión de Competencia Desleal, y créanme que tampoco aceptaban las medidas cautelares que nosotros poníamos. Yo siempre, y en algún momento conversaba con algunas personas del Indecopi, fuimos a imponer una medida cautelar en un caso de balones de gas en Huachipa, en la época roja, que esa era zona roja. Estoy hablando hace 25 años, cuando se inició Indecopi, más o menos. Simplemente iba yo, éramos funcionarios de Indecopi, y nos encerraron en la fábrica no me acuerdo, de gas, y nosotros llegamos a las 9 de la mañana y recién pudimos salir a las 10 de la mañana. Entonces, lo que hoy día ha recorrido Indecopi es porque ha caminado mucho y ha hecho respetar sus decisiones. O sea, al principio no es. Ahora, por ejemplo, con el tema de las medidas cautelares en materia de arbitraje, también se está dando todo un
trabajo para que, por ejemplo, los bancos respeten las medidas cautelares que brindan los árbitros, porque si no logramos eso, simplemente estaríamos desconociendo la jurisdicción que tenemos los árbitros, que es una jurisdicción otorgada a través de la propia Constitución. En el tema de medidas cautelares, hoy ya existe el árbitro de emergencia que se está utilizando en la Cámara de Comercio y que con sus problemas, ¿no? Porque siempre van a haber cuestionamientos, va a seguir adelante y el fruto de esto lo vamos a ver no hoy día, se va a ver después. Entonces, lo que yo propongo, y era la pregunta que yo les lanzaba y que creo que han sido contestadas muy bien por todos los participantes en esa mesa, es porque no pensemos, generemos un debate al respecto, y les comento que ya tenemos suscrito un convenio de colaboración entre el INDECOPI y la Cámara de Comercio de Lima para ayudar a difundir el arbitraje en materia de consumidor, pero para también extender esto a otros ámbitos. Coincido plenamente con Luis Alonso que estos 25 y más años de INDECOPI, yo, como te digo, he pertenecido, al igual que Luis Alonso, a INDECOPI, somos INDECOPI Corazón, ha mejorado muchísimo, tiene profesionales de muy alto nivel, pero todo termina donde yo empecé, en el Poder Judicial, y ahí nos atracamos. Entonces, buscar soluciones creo que es importante. Los problemas que ha planteado Luis Alonso hay que seguir analizándolos, pero yo sigo siendo un optimista y creo que si vemos temas puntuales en caso de contencioso, lo podemos utilizar, pero primero, creo, utilicemos lo que se puede el día de hoy, que es el tema contractual, y vuelvo a insistir en eso. Nosotros que estamos en la práctica y estamos en el día a día con los clientes, tratemos de incentivar más el uso de estas cláusulas arbitrales y veamos que dentro de la región y el mundo, sin exagerar, el Perú tiene uno de los sistemas arbitrales más potentes, ¿no? Y seguir utilizándolo en beneficio de otras áreas creo que es una gran idea. Yo quiero terminar felicitando al IPA por haber puesto este tema en debate. Es así como se avanza, con el intercambio de ideas y generando retos para que tanto los privados como el propio INDECOPI, Luis Alonso dijo un tema súper interesante, competir, eso es. Todos tenemos que competir. ¿Por qué la justicia ordinaria es tan mala? Porque no compite, porque te eligen y te ponen ahí. En cambio, los árbitros se esmeran, porque si tú no cumples las expectativas técnicas, etcétera, no te vuelven a elegir. Entonces, el sistema va decantándose y eso no ocurre con la justicia, y esperemos todavía que podría pasar con la justicia administrativa. Entonces, las ventajas son varias. Habría que utilizarlas. Eso es todo. Gracias. No, a usted, doctora Rosa Bueno. Si no hubiera ningún comentario final por parte de los expositores, creo que iríamos cerrando esta mesa con la idea que nos comentaba la doctora Rosa Bueno, que es que el Perú es uno de los países donde el sistema arbitral se desarrolla de manera más eficiente. Y en ese sentido, el Instituto Peruano de Arbitraje viene creando espacios de promoción y difusión del arbitraje en diversas áreas del derecho, del arbitraje. Agradecemos a nombre del Instituto Peruano de Arbitraje la participación de la doctora Adriana Barrera, la participación del doctor Luis Alonso García, de la doctora María Delia Oxley y de la doctora Rosa Bueno del Arcari. Esperamos contar también con su participación en una siguiente edición de otro webinar sobre arbitraje en materia de propiedad intelectual, que estoy seguro ha despertado la curiosidad académica y profesional en todas las personas que siguen nuestros eventos académicos. Les recuerdo que el Instituto Peruano de Arbitraje este 9, 10 y 11 de septiembre está organizando el Congreso Regional de Arbitraje. Como recordarán, el IPA organizaba este Congreso Regional de Arbitraje de manera presencial. Sin embargo, por las consecuencias generadas por el COVID-19, ha decidido organizar este tradicional congreso de manera virtual. Este congreso regional, el IPA lo organizaba en diferentes provincias del país, como en Cusco, en Trujillo, entre otros.
Ahora lo vamos a realizar de manera virtual. Hoy estamos comenzando con este Congreso Regional en la tarde y esperamos que puedan acompañarnos en esta jornada de 3 días. El 16 de septiembre el IPA está organizando una nueva edición del IPA Webinar. Esta vez conversaremos sobre arbitraje en materia de telecomunicaciones. Esperamos contar también con la participación de los asistentes para que puedan conocer las experiencias de los especialistas en materia de arbitraje en materia de telecomunicaciones. El 22 de septiembre, el IPA está organizando una conferencia sobre un tema muy interesante y recurrente en los arbitrajes, y es el de la prueba de oficio y el de la carga probatoria. Cuando un tribunal arbitral puede solicitar o bajo qué criterios podría solicitar una prueba de oficio y cuál es la carga probatoria que tienen las partes. Estos temas se conversarán el 22 de septiembre en la conferencia IPA. Estos son los eventos que viene organizando el Instituto Peruano de Arbitraje, pero no quiero cerrar la mesa sin recordarles que el estudio Carlos Soto y Asociados, que cuenta con oficinas en Perú y en España, está organizando este 10 de septiembre, el día de mañana, un seminario de arbitraje internacional en honor al maestro Fernando de Traseñiz Granda. Este seminario internacional de arbitraje reúne a 2 especialistas, tanto nacionales como extranjeros, para comentar sobre temas de actualidad relacionados al arbitraje. En la sesión de mañana, los especialistas conversarán sobre el tema sesgos y prejuicios en el arbitraje internacional. El estudio Carlos Soto y Asociados también está organizando un seminario en honor al maestro Manuel de la Puente y Lavalle. Es un seminario de Derecho Civil donde conversarán sobre el tema la frustración del fin del contrato frente al COVID-19. Les recuerdo que también se ha creado una nueva iniciativa académica, me refiero al Latin American International Arbitration, que es una iniciativa académica que convoca alrededor de 200 árbitros extranjeros especialistas, y el 15 de septiembre están organizando una conferencia LIA con el tema Controversias en la contratación administrativa, contencioso o arbitraje. Estos son los eventos que viene organizando el Instituto Peruano de Arbitraje. Les reitero el agradecimiento de parte del IPA a los expositores que nos han acompañado esta mañana, y también agradecemos la confianza de todas las personas que se conectan a las actividades académicas que venimos organizando. Nosotros desde el Instituto Peruano de Arbitraje continuamos con nuestra labor de promover y difundir el arbitraje como mecanismo eficiente y eficaz para la resolución de controversias. Nos vemos esta noche en el Congreso Regional de Arbitraje. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, doctores. Hasta luego. Cuídense. Gracias.